También, bienvenidos. Bienvenidos a esta serie que ha sido muy buena, y es que en estos tiempos valorar algo que no podemos tener tanto acceso, como que es un poquito medio, no sé, triste a la vez, pero esto es una cuestión de amor, de pasión, y es como, pues, enseñar lo que es la iglesia. De verdad que es tan profundo, es tan, vamos a estar aprendiendo, porque lo que es la iglesia en sí es un diseño de Dios, es un diseño de Dios, tiene un origen divino, ¿verdad? Como ustedes y yo lo creemos. Vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos por diferentes doctrinas, a lo mejor, o conceptos que tenemos acerca de la iglesia, y qué mejor que es la Biblia para ayudarnos a esclarecer y aprender. Entonces, lo que es la iglesia en sí hoy en día se ve bajo la misma tribulación que se vio Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, los suyos le rechazaron. Entonces la iglesia casi se ve en la misma posición, criticada, juzgada y un sinnúmero de cosas, con una oposición increíble, a tal grado que incluyo a hijos de Dios, se desaniman muchas veces por esa misma opresión que hay. Pero creemos que todo lo que es de Dios, siempre hay alguien, siempre hay un enemigo que lo quiere parar o lo quiere destruir, y eso lo tenemos que saber nosotros. Lo opuesto a Dios, ustedes saben que tiene su oposición. Siempre aquello que Dios ha diseñado va a tener sus críticos. Entonces, nosotros sabemos en quién hemos creído y esperamos que tengamos esa convicción. Lo que causa más ánimo es que la iglesia fue fundada a través de una piedra angular, a través de un fundamento sólido, y ese fundamento se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y Él no solamente dice yo soy el fundador, yo soy el fundamento, sino que se fue un poquito más allá y no nos dejó solo, nos dejó al Consolador, y este es el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo, las iglesias tuviéramos serios conflictos entre nosotros, grandes problemas. El Espíritu Santo intercede por nosotros como iglesia. Así de que Jesús es su protector, y el que intercede por nosotros, el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, hace un papel increíble. Por lo tanto, así va a ser fuerte, va a ser unida, y siempre con el mismo propósito. El mismo propósito que le dio a Pedro, que le dio a los 11 discípulos, que le dio a Pablo, también nos lo ha dado a nosotros. Por lo consiguiente, vamos a ver entonces la importancia que tiene la iglesia, su fundador, bien importante. Entonces vamos a leer Mateo 16, 15 al 17. Aquí es Jesús con sus discípulos. Hay muchas cosas que podemos sacar de estos versos, pero lo rescatable, hablando de la iglesia, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta de Jesús era: ¿quién dice el mundo que soy yo? Bueno, entonces la respuesta de ellos vino, hicieron una encuesta y dijeron unos que era Elías, otros que Juan el Bautista, y otros que Moisés, y un sinnúmero de nombres que le dieron. El asunto es que, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está resaltando en esos momentos la revelación que tuvo Pedro. Eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, que quiere decir el Mesías. Entonces aquí comienza esta historia, pero ha traído un sinnúmero de confusión, y más
que voy a tener que mencionarlo. Pero en Mateo 16, 18 le dice así: y yo también te digo, y yo también te digo, póngale mucha atención a eso, y yo también te digo. No se está refiriendo sino a lo que Dios le revela a Pedro, le está sumando Jesús esto, y yo te digo, ojo con esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un par de detalles aquí que lo vamos a estar viendo. La Iglesia Católica Romana ha interpretado que la roca, cuando se refería aquí es a Pedro, y creando como base fundamental que Pedro es la simiente de la iglesia, entonces el papado continúa siendo el fundamento de la iglesia, cosa que el Jesús no dice eso, la Biblia no lo enseña. Entonces miremos este detalle aquí. Es bien importante porque cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Jesucristo de una manera fuera de la religión, sino como mi Salvador personal, esto es bien importante que esté claro en nosotros. En Juan 1, 41, 42, aquí Jesús le pone un sobrenombre a Pedro y le dice: Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, pequeña piedra en arameo. Pequeña piedra, en Juan 1, 41 y 42. Hasta allí está el sobrenombre que le pone Jesús a Pedro cuando lo vio. Me llama la atención que también Jesús conoce el futuro y lo porvenir. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar en circunstancias difíciles. Jesús sabía eso. Jesús sabía que Pedro iba a ser impulsivo, que Pedro era de una manera especial, diseñado especial, y por lo tanto él lo iba a usar con sus defectos y con sus imperfecciones, pero no lo está escogiendo como fundamento, sino que sigamos avanzando por acá. Mateo 7, 24 y 25 nos aclara un poquito el panorama, y no queremos con esto controversia, simplemente lo que queremos es que la Biblia, que la palabra de Dios esparza en nuestro corazón y en nuestra mente y nos aclare o nos ayude a tener claridad, convicción bíblica para poder refutar cuando se nos demande. Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí es Jesús quien está hablando, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No está diciendo ahí que edificó su casa sobre Pedro. El término roca se utiliza para una vida, un fundamento sólido, no arena, sólido. Y miren cómo sigue: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús está hablando de Él mismo. Es necesario que mi vida esté fundada en Jesús. Yo no soy siervo de Pedro, yo no soy siervo de Pablo, yo no soy siervo de Santiago, de Lucas, yo no soy siervo de Mateo, soy siervo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero Él nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Así que parafraseamos las palabras de Jesús. El Señor dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres una pequeña piedra, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, a quien le acaba Él de revelar su Padre, que fue Él, el Hijo, el Cristo, edificaré mi iglesia. Jesús empleó un juego de palabras para enfatizar un punto importante.
Entonces, ¿a qué roca se está refiriendo Jesús? La respuesta la incluye aquí en estos versículos, en el 16, del 13 al 20. Viendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la pregunta. La pregunta era directa a ellos. Aquí está bien el público. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Era importante esta pregunta porque Jesús está enseñando y tenía que haber revelación de parte de Dios, porque aún cierra diciéndoles que no le dijesen a nadie quién era Él, porque era una revelación divina. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro jamás Dios le dio poder para contener el Hades, para contener la muerte. No, es Jesús el único que puede hacer eso. Pero estos términos es como de leerlos bien despacio y ver que podemos sacarle aún más cosas. Por ejemplo, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces viene y le da una responsabilidad a Pedro. No la responsabilidad de fundar sobre él la iglesia, no. Sino que le dice, y a ti, si usted está conmigo ahí en Mateo 16, 13 al 20, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves del reino de los cielos nos ha entregado a nosotros también. ¿Cuál es esa llave de los reinos de los cielos? ¿Cuál es la llave al cielo? El Evangelio. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Las llaves tipifican la autoridad que Jesús nos da en el momento de aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Yo le reconozco que soy pecador, que Cristo me perdonó mis pecados en la cruz y yo le recibo como mi Salvador. En ese momento me está dando la responsabilidad que yo no me quede con ese mensaje, sino que vaya y se lo entregue a otra persona. Allí estoy dándole las llaves del reino de los cielos a otra persona. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Pedro lo abrió predicando la palabra primero a los judíos el día Pentecostés en Hechos 2. ¿Recuerda? Cuando dice que aceptaron a Jesucristo como 3,000 personas y se añadieron aquel día. En Hechos 2. Y luego a los gentiles en casa de Cornelio. En Hechos 10, capítulo 10. Ahí va Pedro y va y abre el reino de los cielos a los gentiles. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, la responsabilidad que se nos da es Mateo 28, 19 y 20. La responsabilidad nuestra es compartir aquello que me han dado a mí por gracia, compartirlo por gracia. Si tú no has creído en Jesucristo, no lo tienes como tu Salvador personal, y puedes tener 40 años de estar viniendo a una iglesia, y yo te digo, tu eternidad no es en el cielo, tu eternidad es en el infierno, porque no hemos creído en Jesucristo. Yo no me merezco la vida eterna. Es Jesús quien perdonó, quien pagó con un sacrificio. Por eso yo hablaba el domingo de que temer a Dios es vivir consagrado, reverenciar el nombre de Dios, servirlo con temor y temblor. Eso es bien importante. El convertido entiende que ya no es de él mismo, sino que Cristo, juntamente con Cristo estoy
crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La iglesia así es como se inicia, bajo ese parámetro. Jesucristo la compró con su sangre. No fue Pedro quien compró la iglesia. Se llama Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo en Juan 16:8 dice que esto es lo más poderoso que Jesús nos haya dejado. Jesús no fue el nombre de Pedro que nos dejó a nosotros como un poder. Jesús nos dejó el Espíritu Santo como un poder en nosotros, dentro de nosotros, como un sello. Es como una garantía, es como un adelanto a esa salvación. El día que tú mueras, si ya aceptaste a Jesucristo como tu único Salvador, el día que tú mueras, lo que te lleva al cielo es el Espíritu Santo. Atrapa tu espíritu y si lo lleva a la presencia de Dios, Él nos va a guiar hasta su presencia. Pero si no has creído en Jesús, y esto no se trata de una experiencia emocional, esto es una experiencia razonada. Creer que Jesús me ha perdonado, eso es increíblemente poderoso, porque nadie puede perdonar a un pecador siendo pecador. Pero al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, y ese se llama Jesús. La pregunta del millón: ¿has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador? ¿Has creído en Él, que Él ya te perdonó? Puedes hacerlo sentado ahí donde estás, ahí, cerrar tus ojos y decirle: Señor, creo en ti. Reconozco que tú me perdonas todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Quiero estar contigo en la eternidad, Señor. Sella mi vida con tu Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, tú eres un hijo de Dios. Entonces la iglesia es compuesta por hijos de Dios. El papel del Espíritu Santo es interceder, pero sobre todo dice que en este pasaje de Juan 16:8, dice que y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que ustedes y yo no nos debemos de preocupar de aprender a dar. Por ejemplo, mucha gente dice: no, es que la técnica tal, yo voy a usar los 5 pasos, yo voy a usar la billetera, yo voy a usar... Y está bien, pero yo te digo algo: si no has orado antes de compartir el Evangelio, posiblemente es otra persona quien va a llevar a esa persona a los pies de Cristo. Porque dice aquí que el Espíritu Santo es el que guía a la persona, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El Espíritu Santo es clave. No es Pedro, no es Pedro, es el Espíritu Santo. El resto es una herejía, no es bíblico. Cristo es la roca, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y al testificar tanto Pedro como los otros apóstoles, la iglesia se fue construyendo en el fundamento de la verdad de Cristo, no en el fundamento de la verdad de Pedro. No, señores. Pedro falló. Jesús murió por la iglesia. ¡Wow! Jesús murió por ti y por mí. Y Jesús es el que está en defensa. Por eso es que dice que de la iglesia quien es la cabeza es Cristo. Y Él viene por una iglesia de personas convertidas. Cristo viene por una iglesia que ha creído en Él, por fe. Cristo no viene por iglesias que están salvándose, están luchando por obtener el premio de la salvación. Te digo algo: la salvación solo tiene 2 opciones: o es por obras o es por fe en Jesucristo. No tiene más opciones. Si es por obras, entonces Jesús yo no sé a qué vino. Pero si es por la fe en Jesucristo, Él me salva para yo poder vivir una vida, dice Efesios 2:10, porque Él preparó de antemano todas las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Este es un estilo de vida, el servir. Pero volviendo al punto, la piedra
que supuestamente fundaron la iglesia que estamos hablando, ya lo mencioné, es una tradición religiosa. Mire cómo se descubre este asunto en Primera de Pedro 2, 1 al 10. Primera de Pedro, el mismo Pedro que se menciona como fundador de la iglesia. El mismo Pedro dice lo siguiente, del 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Ahí Pedro le dice a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como a mí me está diciendo también, piedra viva. ¿Se da cuenta que es un término? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El mismo Pedro nos aclara en la Biblia que de la piedra que se estaba refiriendo Jesús era de él mismo. Y este es el punto. Cuando nosotros leemos la Biblia, es bien importante leerla en contexto. No solo el texto, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se confirma entre sí. Y no puede haber una contrariedad entre Pedro y luego Mateo, que escribió Mateo 16. Me llama la atención que dice así, sigue, continúa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en el versículo 6 y 7, aquí Pedro le dice, menciona a Jesús como piedra angular sobre la que la iglesia es sustentada. Pedro dijo lo mismo a los líderes religiosos de aquel tiempo. Les dice, hablando de Jesús, Pedro proclamó esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí cabe una pequeña pregunta. ¿Cuál es? ¿Quién es? Primero, la cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, el propósito de la iglesia es alcanzar el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No hay otra. Cuando Pedro entiende esto, lógico, le costó, pero aquí Pedro dijo
lo mismo a quienes crucificaron a Jesucristo, a quienes lo rechazaron, a quienes lo maltrataron, a quienes se burlaron, a quienes le inventaron, hermanos. Démosle la gloria a Jesús por la iglesia. No se la demos a un hombre, démosela a Dios, al Señor. Mateo 21, 42 y 44, y después lo puede estudiar si quiere, yo se lo leo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Toda la religión fue desmenuzada, porque él les dijo: todo lo que ustedes hacen no los va a salvar. Entonces viene y nos dice a nosotros: vayan y prediquen de mí, vayan y hablen de ustedes, de este reino de los cielos que se les ha entregado y se les ha quitado a estos. Ahora los gentiles hemos sido agresivos con el evangelio. Si hay algo que yo deseo es conocer a una persona y poder compartirle del amor incondicional de Jesucristo. Me encanta. Crea o no crea, yo salgo de esa responsabilidad, porque las llaves se me entregaron, y la llave se llama Juan 3:16. Si usted no lo sabía, pues ahora entonces vámonos juntos, pensemos ahora mismo. ¿Quién de tus familiares no está seguro de pasar una eternidad con Dios? Oramos porque ahora mismo pueda tomar la decisión de creer en Jesucristo. ¿Esto es serio? Nadie nos garantiza un segundo más de vida, nadie. Estamos jugando, estamos en serio. No estamos hablando de algo, de un grupo de personas, estamos hablando de una eternidad. Por eso es que la iglesia se convierte entonces, no en un edificio físico. Nosotros ya somos aquí una iglesia, porque está aquí la iglesia reunida como asamblea. Pertenecer a la asamblea, pertenecer a la iglesia, hacerte miembro de la iglesia, yo te digo una cosa, es una bendición. Cuando tú te bautizas, tú pasas a formar parte de esa gran familia universal, como es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, aquella que es ganada en la cruz, y por la fe en Jesucristo somos adoptados como hijos de Él. Pero la iglesia tiene algo bien rico, y es que es un albergue, es un refugio, es un hospital. Ahora mismo vemos en nuestros países que gimnasios, escuelas se han convertido en hospitales de emergencia, esperando que haya algo, ¿verdad?, de fuerte por esta pandemia. Pero la iglesia es el hospital más urgente que necesitamos. Si el mundo lo supiera, el mundo apoyara incondicionalmente a la asamblea, porque esto anima, esto nos conforta, esto nos da esperanza. Si Cristo está conmigo, si yo tengo la esperanza de vida eterna, entonces eso te levanta las defensas, porque es en serio, el Señor está con nosotros donde quiera que estemos. Y estarás contento a donde quiera que estés, porque la paz no me la va a quitar ningún virus, nada, no me la va a quitar. La paz ya está en mí, y eso se llama Jesucristo. Cuando la iglesia se convierte en un albergue, en un hospital, es cuando un hijo pródigo se va, se peleó con alguno de nosotros, se fue, se desanimó, no le gustó cualquier cosa, y yo le digo algo a usted ahora. El único lugar que lo esperan con los brazos abiertos y con gran alegría es la iglesia. Es la iglesia. Ya son perdonados. No tienes que ser tan bueno ni bueno. Ven cómo estás, porque Jesús no rechaza a nadie. Este albergue se abre completamente. Y quiero, es una de mis parábolas favoritas,
Cuando Jesús les está contando a sus discípulos en Lucas 15, 14 al 24, les está contando la parábola del hijo pródigo. Me fascina esta parábola. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, cuando derrochó todo, que se quedó sin nada, que anduvo tocando puertas, se cansó de la discoteca, se cansó del bar, se cansó de diferentes lugares, de los amigos, y miró que todo seguía con el vacío. Entonces se acordó y dijo: allá tengo a Ico, allá tengo aquella iglesia de seres humanos imperfectos igual que yo, que están luchando, están en el mismo mar. Lo único es que hay diferentes lanchas, hay cayucos, otros que estamos nadando, otros que estamos en diferentes maneras enfrentando nuestras debilidades. Pero que aquí haya alguien mejor que otro, no. Y lo hemos dicho. La iglesia entonces se convierte en el faro en tu vida y dices: voy para allá. El hijo pródigo viene y se acuerda y dice: volveré donde mi padre. Ya no aguanto la algarroba, esto es muy agarroso, muy amargo. Ya topé, no tengo amigos, mis amigos se fueron porque no tengo dinero. Las mujeres ya no están porque ya no me miran que sacarme. Estoy cansado de tanto rodar por este mundo cruel y frío. Tengo que regresar a la casa de mi padre, dice el muchacho. Y emprende el viaje. Y me gusta porque él lo que me está retando a mí es que fije mis ojos en el Señor. ¿Y quiere que te diga algo? Él desea bendecirte. Dios desea bendecirte. Pero yo tengo que fijar los ojos en Él, no en otra cosa. Y cuando este hijo regresa, dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, por favor, Señor, quiero ser uno de tus siervos. Pero el padre no esperó. El padre se movió, salió corriendo al encuentro de su hijo con los brazos abiertos. Y dice que el padre pegó un grito y le dice: porque mi hijo muerto era y ha venido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe qué hizo? Usted tiene que leer esta historia despacio. Mire, le puso ropa nueva, le puso calzado, le puso un anillo, mandó a matar el toro más grande. Pero ahí es donde viene que en la iglesia siempre hay personas que critican y juzgan al pastor. ¿Por qué lo pone a él? Solo y entonces comenzamos, pero yo lo he hecho. Muchas personas hacen eso. El asunto es que nadie puede detener el trabajo de Dios en alguien que se ha humillado. Y humillarse es decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti. Y eso es arrepentimiento. Y si tú quieres impactar el corazón de Dios, sé un hijo pródigo cada día. Humíllate, pide perdón. Mire, si Jesús es la cabeza de la iglesia, se sentiría un poquito triste y defraudado, como un padre de familia que ama a la familia, pero su familia lo maltrata, su familia no lo respeta, su familia no es cariñoso o especial con él. El padre llega un momento en que se frustra, el padre llega un momento en que se deprime, se entristece. Y así es Jesús muchas veces en las iglesias. Él está triste porque no le obedecemos, porque no lo amamos tal y como Él nos ha amado, y no tan siquiera llegar al 100%. Él no quiere que lleguemos igual al amor de Él con nosotros, porque Él no lo exige. Pero ¿saben una cosa? Jesús espera solamente que le obedezcamos. Cuando un hijo de Dios peca, su corazón se entristece. Es exactamente eso lo que el padre del hijo pródigo sintió: pesar, dolor en su corazón. Cuando mira que entre nosotros nos peleamos, cuando mira que entre nosotros denigramos la misma iglesia. Yo siempre he dicho
Si tú decides irte para otra iglesia, solo habla de las cosas buenas de esta. Piensa en el primer día que nos conocimos, que todo era bonito. No te lleves lo malo, porque ese fue el dardo del enemigo. Eso tienes que sacarlo. Porque lógicamente, cuando no hay compromiso, lo más seguro es que nos alejamos por cualquier cosa, cualquier excusa. Pero dejas triste al dueño de la iglesia. Lo dejas triste, y se lo garantizo. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que está haciendo conmigo, con Rey Rodríguez y con ustedes dice que emprendió el viaje hacia su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y yo miré esta escena en mi mente y dije: Señor, gracias porque me has abrazado con tu gracia. Y el momento de yo creer en Jesucristo, con su sangre Él me limpió, me adoptó. Eso es para agradecerlo toda mi vida, mis hermanos. Eso es para irme al cielo agradecido y vivir aquí, morir por la causa, morir como Pedro. Pedro pidió morir cabeza abajo, porque dijo que no era digno de morir como su Salvador. Amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. De eso se trata la iglesia. De eso se trata. Yo no merezco que me llames tu hijo, papá. Yo no merezco la salvación. Yo no la merezco, Señor. Lo más que puedo hacer es obedecerte, Dios. Honrarte tu nombre con mi vida y hablarles a otros de este evangelio. Voy a tratar de que mi familia escuchen el evangelio. Voy a tratar de que ellos vean en mí un testimonio vivo y eficaz para que puedan ellos saborear también lo que yo estoy saboreando. Y esa es una buena meta. Eso es tremenda meta. Cambiar nuestro estilo de vida para que la gente sea impactada. Tienen que ver a Jesús trabajar en nuestras vidas. Así de que cuando el hijo pródigo le dice: yo no merezco que me llames tu hijo, aún le dijo: que me llames tu hijo. ¿Te imaginas? Eso es humillarse. Y la humillación atrapa a cualquier corazón. Y no digamos un corazón bueno como el de Dios. Es la actitud muchas veces. Es la actitud que llama la atención. Aquel muchacho probó lo malo, venía derrotado y le dijo que quería ser peor siervo de él, lavar los baños. Una buena actitud para comenzar. Hay algunas cositas ahí que necesitamos llenar, y cuando aquí termina, estar muerto es estar alejado. Estar muerto es muerte espiritual, de repente no física. Pero tu espíritu está apagado si eres un hijo de Dios. Así de que por eso es que el Señor dice: porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que preparen la fiesta. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que a Dios le encanta, cuando yo pongo mis ojos en Él. Cuando yo pongo los ojos en Dios, lo que yo estoy esperando, imagínense, sin buscarlo muchas veces, pero lo que yo voy a recibir es su bendición. Su bendición. Garantizado. El hijo pródigo no iba buscando ropa ni zapatos. El hijo pródigo no iba buscando un anillo. El hijo pródigo no iba buscando al que el hijo mayor se pusiera celoso. No, el hijo menor iba. Que si el papá le decía: bueno, ahora vas a dormir allá afuera, vas a ir a comer con los animales, él iba contento porque ya estaba en su hogar. Pero la bendición vino por su actitud. Su actitud no era demandante, no era: esto no lo hacen, a mí no me gusta, yo quiero que lo hagan de esta manera. No demandó: yo voy a entrar a tu casa, papá, pero si cambias de esa música a mí no me gusta, o ese color no me gusta. No iba así con esa actitud. Era humilde, humillado completamente.
¿verdad? Porque esos muchachos a veces se ponen como querer curiosear por la vida y se van. Y ahí yo les digo una cosa, se van a recordar del amor incondicional de Dios y ellos lo van a buscar o regresan. Entonces la compasión de Dios le abruma su corazón. Y yo le digo una cosa, Él corre hacia nosotros y no está sentado, sino que Él se mueve y muchas cosas las hace para que tú vengas hacia Él. Pruebas, situaciones, Él las hace para que vengas hacia Él. Yo quiero, para que avancemos ahí en su bosquejo, Dios está en una constante búsqueda, atento a los ojos que se vuelvan a Él en fe. Que se vuelvan a Él en fe. Dios está atento a eso. Y está en constante búsqueda. El amar, y ahí viene el punto, solo sale de un corazón generoso. Y Él lo que más ama es ser generoso con los que no lo merecen. Por eso es que es Dios de gracia. Dios nos da las cosas que nosotros no merecemos. Pero Dios le encanta eso, dar lo que no merecemos. Y aquí, ¿qué hemos de decirle nosotros a Él cuando regresamos? Señor, aquí estoy, bendíceme, no lo merezco, pero bendíceme simplemente con aceptarme. Y el otro punto es que Dios se deleita en mostrar su poder a los que se refugian en su gracia, sin reservas. Eso es lo que es Dios. Así que una vez más, Él nos muestra su compasión abrumadora y nos provee lo que nosotros mismos no podíamos producir. ¿Qué nos dio? La fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Así es de que Dios nos dio la fe y no podemos producirla por nosotros mismos. Entonces, en su último renglón ahí, no podíamos producir la fe. Él nos dio abundantemente, porque yo le digo algo, creer sin haber visto es más difícil que mirando y no creyendo. Dice que somos bienaventurados a los que no vieron y creyeron. Nosotros caemos en ese grupo. Él nos muestra su compasión abrumadora y nos provee lo que nosotros mismos no pudimos producir, que es la fe. Es de darle gracias a Él. Gracias, Señor, una vez más, porque nos has adoptado como tus hijos, Señor. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, por tu iglesia en estos momentos a nivel mundial, a todos aquellos hermanos de Latinoamérica, a todos los hermanos, Señor, que en estos momentos están pasando circunstancias difíciles por la enfermedad. Queremos pedirte que lo guardes, que guardes su ánimo y que sea pronto deseoso de servirte. Señor, gracias por esta iglesia que tú la has usado, Señor, y yo te ruego que nos uses aún más. Pero Dios, venimos ante ti con una actitud de decirte, Señor, no somos dignos, Señor. Muchas veces albergamos en nuestro corazón rencor, falta de perdón, ofensas. Y como tus hijos, Señor, queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros. Yo te pido en estos momentos por nuestra iglesia que esto sirva. Si tú eres nuestro fundamento, si tú eres, Señor, nuestro principal guía y el Espíritu Santo intercede, yo te ruego que esta iglesia sea poderosa en unidad, poderosa en evangelismo, poderosa en su palabra, Señor. Ayúdanos, Dios.
para poder entender más, para poder escudriñar tus escrituras. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Queremos verte, y gracias por las bendiciones que tienes para nosotros. No buscamos anillos, ni ropa nueva, ni zapatos. Lo que buscamos es un espacio para servirte, Señor. Y en estos momentos yo te pido por los que estamos aquí, por los que nos están viendo. De repente, Señor, hemos estado pasando por un desierto espiritual, pero tú estás con los brazos abiertos, esperando que regresemos al albergue. Y esto es la familia de la fe. Gracias, Padre, por ese tremendo ejemplo de que tú nos has dado en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, Señor, nuestra piedra angular. Te oramos en el nombre de Él. Amén y amén. Que Dios les bendiga.